Hola Nanda, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en esta entrevista para que nos expliques un poco cómo funciona esto de lo de género y sus roles en el Banco Mundial y específicamente lo que tú estás haciendo con esta organización. Explícanos un poco. Muchas gracias Rodrigo por la entrevista. Yo trabajo en la Unidad de Protección Social en el Banco Mundial y específicamente trabajo en Zimbabue y en Sudán del Sur. Protección Social busca proteger o apoyar a los grupos más pobres y vulnerables de un país. Y alrededor del mundo sabemos que uno de los grupos más vulnerables son las mujeres y las niñas. De igual manera, cuando vemos a otros grupos vulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad, huérfanos, etcétera, vemos que las mujeres y las niñas dentro de ese grupo también tienen mayor vulnerabilidad que otras personas. Es por eso que Protección Social tiene un enfoque muy grande en todo lo que es género, porque muchísimos de estos programas se enfocan en mujeres o tratan de tener ciertas adaptaciones para poder llegar a las mujeres y niñas que son más vulnerables. ¿Cuál es tu definición de género? Es una muy buena pregunta. Yo creo que se utiliza mucho una definición incorrecta que quiere decir que género es lo mismo que mujeres y niñas. Eso no es el caso. Género se refiere a cómo nuestra asignación de género, sea hombre, mujer, niña, niño, afecta nuestra vida, nuestro acceso a servicios, a oportunidades, etc. Por ejemplo, yo trabajo en Sudán del Sur, que es un país que ha estado en conflicto armado durante muchísimos años, y a raíz de eso vemos que en realidad son los hombres jóvenes quienes han tenido el menor acceso a oportunidades económicas. Por ejemplo, si tú te pones a ver, nosotros estamos ahorita preparando un nuevo programa y como parte de eso hicimos un análisis de los programas de oportunidades económicas que existen en el país. 100% de esos programas son para mujeres. No hay ningún programa para varones. Y eso es un problema muy importante porque los hombres son los que estuvieron involucrados mayormente en el conflicto armado, son las personas que todavía poseen armas y son un problema muy grande para la inestabilidad y el nivel de crimen en el país. Entonces, en estos casos vemos que género no significa necesariamente mujeres. Género afecta muchísimo a los hombres jóvenes en Sudán del Sur y les limita muchísimo su oportunidad de tener actividades económicas. Entonces es muy importante ver el contexto de cada situación y entender cómo el género está afectando a diferentes grupos. Ya, tú dices que ustedes se enfocan mayormente en mujeres y niñas, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué decidieron hacer esto si me estás contando de esta desventaja que tienen los hombres, por ejemplo, en Sudán del Sur? Porque si es que uno ve los datos o analiza los datos a nivel mundial, es evidente que las mujeres y niñas son un grupo vulnerable en todo el mundo, sobre todo si es que vemos a las mujeres y niñas que pertenecen a la población pobre o que vive en extrema pobreza. Y extrema pobreza nosotros definimos como aquellos que viven con $1.50 o menos por día. En ciertos contextos, o sea, alrededor del mundo siempre va a haber diferentes formas en las que los hombres o los hombres o las mujeres son vulnerables. En el contexto de conflicto armado es muy interesante, porque la gran mayoría de las muertes asociadas a conflicto armado en realidad se dan entre las mujeres y los niños. Pero no es por violencia, sino es por generalmente enfermedades o por relacionado al desplazamiento. Sin embargo, si es que vemos los primeros meses de un conflicto armado, la mayor cantidad de muertes se va a ver entre los hombres, porque los hombres son aquellos que van a estar involucrados en los conflictos armados. Pero si es que uno ve una guerra a lo largo de los años, que es generalmente lo que ocurre, la gran mayoría de las muertes va a ser entre las mujeres y los niños. Entonces, todo esto lo que te quiero decir es que depende del contexto. Un análisis de género tiene que estar súper específico, tiene que ser muy específico a cada contexto. Sin embargo, a través de todos los contextos que nosotros trabajamos en el Banco Mundial, las mujeres y las niñas, sobre todo aquellas que viven en pobreza, son mucho más vulnerables que los hombres. ¿Qué me podrías decir del caso específico de Ecuador?
Como tú sabes, yo estoy trabajando con la Fundación Un Techo para mi país, que lo que ellos, su enfoque es trabajar con mujeres, o sea, con comunidades que son de áreas rurales, que son de extrema pobreza. Y lo que busca es darles un hogar digno, mejorarles la vida en toda forma posible. ¿Crees que igualmente en estas poblaciones, en estas comunidades de extrema pobreza, las mujeres también cuentan con una extrema desbeneficio o frente a los hombres? Definitivamente, si es que uno mira a los datos que tenemos a nivel mundial, y eso por supuesto incluye a América Latina y el Ecuador, en las comunidades de extrema pobreza es donde las mujeres y niñas tienen la mayor desventaja. ¿Por qué? Porque sabemos que en estas comunidades, por ejemplo, la violencia en contra de género y sobre todo en contra de mujeres es mucho mayor. En hogares donde hay mucho estrés, donde hay muy poco dinero, se ve que las mujeres generalmente están expuestas a mucha más violencia doméstica. La violencia doméstica tiene un impacto muy grande en la psicología de las personas y afecta su posibilidad, por ejemplo, de incorporarse en la economía de una manera eficiente. También sabemos que las mujeres que viven en extrema pobreza suelen abarcar la mayoría de las responsabilidades económicas y en el hogar. Eso quiere decir que tienen muy poca posibilidad de lo que nosotros llamamos empoderamiento, es decir, tener la opción de decidir varias cosas. Por ejemplo, las mujeres suelen ser las que se encargan del hogar, de sus hijos, pero también de las que se encargan de traer el dinero a la casa para alimentar a sus hijos, etc. Inclusive en los hogares de extrema pobreza. Los hogares más pobres dentro de este grupo, de hecho, suelen ser los hogares donde las mujeres son cabeza de hogar. Si tú te pones a ver en los análisis de datos, los hogares que tienen más adultos son un poco más resilientes, mientras que los hogares con menos adultos, sobre todo aquellos donde tienes una mamá, cabeza de hogar, y sus hijos que dependen de ella, tienen muy poca habilidad para adaptarse a cualquier evento, por ejemplo, COVID-19. Si es que eres de un hogar muy pobre que no tiene ninguna forma de ahorrar o no tienes ningún tipo de negocio estable y eres afectado por algo como el COVID, si es que tienes menos personas con habilidad de trabajar, vas a ser mucho más vulnerable. Súper claro eso que nos cuentas. ¿Y tú cómo crees o cómo están combatiendo esta discriminación de género que se puede ver en estos ambientes de extrema pobreza? ¿Cuál podría ser una solución que se podría presentar en este ámbito? No hay una sola solución, porque el tema de la desigualdad de género es un tema muy complejo que abarca básicamente todos los sectores. Pero sí sabemos que hay algunas cosas muy importantes que se debe hacer. Lo primero es el desarrollo del capital humano. El capital humano se refiere a básicamente educación, salud, nutrición, habilidad de desarrollarse en la economía. Y eso requiere, por supuesto, una inversión muy grande en educación, salud y nutrición para mujeres y niñas, empezando desde una temprana edad, de hecho, empezando desde el embarazo. Eso va a permitir que las mujeres y niñas puedan recibir una educación de calidad, puedan crecer de manera saludable, no tengan desnutrición, no se vea afectado su desarrollo cognitivo y puedan participar en la economía. Otra cosa que es muy importante desde mi punto de vista es asegurarnos de que las oportunidades económicas sean inclusivas. Es por eso que les contaba, por ejemplo, en el caso de Sudán del Sur, que casi todos los programas de oportunidades económicas se enfocan en mujeres. En este caso, parece que no ha habido un análisis del contexto suficiente para darnos cuenta que estamos realmente afectando a la población de hombres, que también es vulnerable. Pero en la mayoría de los casos van a ver que a nivel mundial muchos de los programas de oportunidades económicos para personas vulnerables se enfoca en dar mayor oportunidad económica a las mujeres que suelen tener menos oportunidades por naturaleza. Por ejemplo, en el África las mujeres tienen mucha menos educación, mucha menos habilidad de participar en la economía. Entonces, si es que queremos que ellas puedan trabajar, tenemos que tratar de inculcar o darles esas oportunidades adicionales. Buenazo, perfecto. Súper, súper buena la información que nos has dado y creo que, bueno, con eso podríamos concluir la entrevista. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y ya nos estamos viendo. Gracias.